Muy buenos días, amada familia. Nos encontramos en un día maravilloso que Dios nos regala hoy lunes, arrancando una nueva semana. Espero que hayas tenido un tiempo precioso en el fin de semana, haber recuperado energías, haber podido descansar quizás ayer o quizás el sábado, pero haber tenido un tiempo de recargarse, de retomar las fuerzas. Eso es muy importante. Y ayer tuvimos un día precioso, maravilloso en el servicio. Fue realmente hermoso poder conectarnos online. Ya llegará el momento en que otra vez nos reunamos todos en el mismo espacio, en el mismo lugar, en la congregación. Pero por ahora online funciona y estamos conectados a través del Zoom también y a través de las redes sociales. Y esto es precioso porque el momento en que nosotros vamos y nos reunimos, aunque sea virtualmente, para poder buscar, llenarnos de su palabra, poder recibir transformación es fundamental. Y ayer hablábamos de generaciones, hablábamos de cambios, hablábamos de que la realidad de la vida es cambio. Cambio es algo inevitable, vamos a vivir cambios constantes. Y esta mañana Dios ponía en mi corazón, en ese mismo contexto, el hecho de que en esos cambios, en toda circunstancia, la palabra se convierte en nuestra gran herramienta, nuestra gran espada que nos permite operar en todo momento, en toda circunstancia en la vida. Y la pregunta que venía, y yo desde el iniciar mi vida como hombre de Dios, siempre ponía en mi cabeza algo que era fundamental. Todo lo que yo voy a hacer tiene que tener un sentido práctico también. Yo no voy a hacer un cambio si es que no tiene un verdadero impacto en mi día a día. Esa era mi concepción. Yo era una persona muy práctica, quería ver resultados, quería ver cosas que funcionen en el día a día. Y no te critico si tú eres así, si tú eres una persona que dice muy bien, yo estoy cambiando, yo estoy volviendo una persona que va a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Cómo eso impacta en mis actividades, en mi negocio, en mis relaciones, en todo lo que voy a hacer y todo lo que voy a decir, ¿verdad? Es una pregunta muy real, muy práctica, porque muchas veces las personas dicen, bueno, ahí vas el domingo y después no pasa nada, el lunes sigue siendo el mismo, el martes lo peor, y no hay un verdadero cambio, no hay una verdadera transformación. Y creo que este es un elemento esencial, la metanoia, el cambio. Siempre hablamos de cambio, ¿verdad? El cambio va a operar siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a recibir verdaderamente el Espíritu Santo, a recibir a Jesús y hacer nuestra prioridad de Él y hacer que la palabra se convierta en algo vivo para nosotros. Y uno de los grandes modelos que existe, claros, evidentes, de vidas y vidas transformadas a través de Dios y la palabra, obviamente son millones y millones y millones y millones de ejemplos. Pero los salmos para la vida diaria son ejemplos preciosos, o proverbios también, o cualquier parte de la Biblia vas a poder encontrar una activación de esa palabra específica en tu vida. Hoy día, por ejemplo, yo tomo los salmos. Los salmos son parte esencial de la palabra, como cada libro de la palabra. Y aquí me encantan los salmos porque vamos a ver que en este momento los salmistas van a dirigirse a Dios y van a compartir experiencias y aspiraciones de profundos aspectos que nacen de su alma. Luchas, esperanzas, triunfos, fracasos, adoración, rebeldía, gratitud, arrepentimiento. Y también clamores que surgen frente a la enfermedad, la pobreza, el exilio, la injusticia y toda suerte de calamidades y miserias que afectan la humanidad. Por ejemplo, a través del libro de los Salmos vas a poder tú experimentar, vas a poder tú ver palabra viva que se puede activar en toda circunstancia, en todo momento de nuestras vidas. El propio Padre amado, Jesús, nuestro Señor, utilizó los salmos durante su ministerio. Así, por ejemplo, lo podemos ver en ocasión de la tentación en el desierto,
Esto está en Mateo capítulo 4, versículo 6. Él va a hacer referencia al Salmo 91, versículo 11 al 12. Podamos ver también que Jesús va a usar los salmos en las enseñanzas del Sermón del Monte. Esto está en Mateo capítulo 5, versículo 7. La referencia que hace es al Salmo 18, versículo 25. Lo vamos a poder ver en Mateo 5, 35, cuando hace una referencia al Salmo 48, versículo 2. O Mateo 7, 23, cuando hace una referencia al Salmo 6, versículo 8. Vamos a poder ver al propio Dios, al propio Jesús, que va a hacer referencia a los salmos. Amados, tú y yo podemos hacer referencia diaria a los salmos en todas las circunstancias que nosotros podemos vivir. Tú puedes hacer referencia diaria a cualquier libro de la palabra, porque la palabra tiene la riqueza de dar respuesta a absolutamente todo. En momentos de aflicción, en momentos de gloria, en momentos de depresión, en momentos de conflicto, de enfermedad, como los decía antes, de injusticia, en momentos de incertidumbre, en momentos de sueño, de visión, de esperanza. La riqueza de la palabra en la aplicación diaria es interminable, es absoluta, es real, es efectiva. Creo que esto es muy importante entenderlo porque muchas veces como hombres de Dios nosotros simplemente hacemos que la palabra esté ahí, la leemos un rato porque eso nos ayuda a cumplir nuestro checklist. Ok, leí la palabra, leí mi versículo o mi capítulo y después nos olvidamos y no la vivimos de manera constante. Me encanta ese elemento de entender cómo un pueblo de Dios entendió, comprendió el que podía utilizar estos salmos preciosos, por ejemplo. Y vamos a ver que hay colecciones poéticas, inclusive en lo intelectual, en lo literario. Es maravilloso ver cuán rica es la palabra. En las batallas, en tiempos de terror, en tiempos de dificultad, en todos los momentos. Y me encanta ver la clasificación de los salmos, porque por ejemplo los salmos vas a poder encontrar una clasificación preciosísima. Son himnos utilizados en la alabanza de Dios, para adorarlo a Dios. También son lamentos, súplicas, tanto individuales como petición de auxilio en alguna enfermedad física o una aflicción moral. Son cantos de confianza en que se expresan la certidumbre de ayuda inminente de nuestro amado Dios. Son acciones de gracia, expresiones de gratitud por la ayuda. Son relatos de la historia sagrada que narran las intervenciones redentoras de Dios. Los salmos son reales, que pueden ser de diversos géneros y que se usaban en diferentes ocasiones especiales y espero que el día de hoy en tu vida se vivan también. Hay salmos sapienciales o didácticos, que son meditaciones sobre la naturaleza de la vida humana y de las acciones divinas, de cómo eso opera en nosotros. ¡Qué maravilloso! Obviamente que los salmos son de adoración y alabanza. Los salmos también son un peregrinaje que entonaban los peregrinos caminando en Jerusalén. Eran utilizados para caminar, para poder hacer extensos viajes, para poder recibir aliento. Es muy importante entender cómo la riqueza de la palabra va a poder llenar todos los aspectos de la vida. Hoy la pregunta que tengo para ti es cómo estás utilizando esa espada que Dios nos ha regalado, que es su palabra. ¿Cómo la estás haciendo un verdadero rema en tu vida? ¿Estás pasando con un nerviosismo? Utiliza la palabra. La palabra va a tener un montón de respuestas cuando estás en ansiedad, en nerviosismo, cuando estás en enfermedad, cuando estás en dolor, cuando estás en luchas, cuando aún te sientes aburrido y no tiene sentido tu vida.
Obviamente cuando estás en depresión. Obviamente cuando estás altivo, cuando hay mucha soberbia en ti, es el momento en que activemos la palabra para que la soberbia se vaya. O cuando estás siendo atacado por algún tipo de tentación. Jesús lo hizo. Tú lo puedes hacer. Tú eres un pequeño Cristo. Y podemos activar la palabra en esa situación específica en que tú vives. Así que el día de hoy te invito en el inicio de esta semana, cuando hablamos de cambios, cuando hablamos de ser ese sacerdocio, ese real sacerdocio, esa nación santa, ese pueblo adquirido, que fue algo que está, y lo estoy repitiendo constantemente, nos está marcando este 2021. Llevemos su palabra, implementemos su palabra en el diario vivir, en las relaciones con la esposa, con el hijo, con todos. La palabra se activa. Es real, es efectiva, es práctica. Y no podemos estar nosotros diciendo, no, ese es un libro antiguo, ya no me sirve. No. Estás pasando por estudios intelectuales profundos, estás en exámenes, estás haciendo cualquier cosa. Te garantizo que la palabra es real y es efectiva. Padre amado, te pido, Señor, que puedas activar el poder de tu palabra en todo lo que hacemos, vivimos, decimos. Ayúdanos, Dios Padre amado, a comprender que es la fuente inagotable, que es esa fuente preciosa que nos da vida en toda circunstancia, en todo momento, en las cosas más básicas como en las cosas más complejas que vivimos. Te damos gracias por esta semana, bendecimos este tiempo y clamamos, Padre amado, para que tu luz, tu amor, brille en nosotros. A ti sea la gloria. A ti sea la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada familia, que tengan una semana maravillosa. Inicio de semana, vayamos con buena actitud. El lunes marquemos buen momento. Insertemos en nuestros corazones, en nuestras mentes, la palabra de Dios para poder llevarla. Así como lo hemos visto. Salmos es un ejemplo. Proverbios puede ser otro. Cualquiera de los libros están listos, disponibles todos los días, cada segundo, para tu vida, para mi vida. Que Dios los bendiga. Chao, chao, amados.